el área norte de Colombia, del Caribe. Siempre es una alegría estar con los hermanos conectados de diferentes formas. Y qué bendición de que esta situación especial que vive el mundo nos ha alejado físicamente, pero nos ha acercado espiritualmente. Porque a través de este medio podemos estar conectados en diferentes partes del mundo y nos hace estar con ese espíritu fraterno cerca de todos nuestros hermanos y compartir con ellos la palabra de Dios. Esta noche vamos a hablar sobre el sellamiento, siendo que estamos en una serie de preparación para el tiempo del fin. Uno de los aspectos importantes tiene que ver con el sellamiento. Este tema del sellamiento puede enfocarse desde diferentes perspectivas. Yo he decidido hacerlo desde el aspecto de la adoración. ¿Y por qué es para mí importante este hecho? Porque la crisis final está íntimamente ligado al asunto de la adoración. Así que miraremos el sellamiento desde esta perspectiva. Y claro, cuando uno habla de la adoración, inmediatamente tenemos que volver nuestros ojos hacia atrás. Y en la historia bíblica, nosotros encontramos que Caín y Abel, entre los primeros adoradores, que se menciona así específicamente que llegaron con sus ofrendas al altar de una manera específica, se menciona allí dos clases de adoradores, al estilo Caín, al estilo Abel. Luego, cuando nosotros miramos hacia el final de la Biblia en Apocalipsis, encontramos en el capítulo 13 de Apocalipsis que se describen también en el capítulo 13 y 14 a dos clases de adoradores, ¿no? Los falsos adoradores de Apocalipsis 13 y los verdaderos adoradores de Apocalipsis 14, los versículos 5, del 1 al 5. Así que diríamos que la Biblia empieza y termina hablando de dos clases de adoradores. Y no es casualidad que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, él definió e inclusive identificó quiénes eran los verdaderos adoradores. Y vamos a compartir un texto aquí en la pantalla para que ustedes lo vean conmigo, donde dice aquí, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ustedes se dan cuenta que aquí se menciona los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores. Quiere decir que Jesús ya tenía en mente que habían otros que eran falsos. Pero los verdaderos adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y esta frase, espíritu y en verdad, se repite dos veces. En este primer verso 23, y luego en el verso 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la verdadera adoración debe ser hecha en espíritu y en verdad? ¿No? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros entendemos que los verdaderos adoradores tienen una actitud. Espíritu no se refiere a adorar a Dios en espíritu porque Él es espíritu, no. Se está refiriendo al adorador, porque dice, el que adora a Dios debe hacerlo en espíritu y en verdad. Cualquier cosa que sea espíritu también es paralelo a verdad. Por lo tanto, si el adorador adora en verdad, es decir, siguiendo la palabra de Dios, que es la verdad, también debe hacerlo en espíritu, con una actitud reverente. No es cumplir con Dios, como algunas personas piensan, que llegar a la iglesia y nosotros cumplir con el Señor
de estar en la iglesia y después el sábado significa un día más de compañerismo, comunías y reuniones sociales y nos olvidamos que es el día del Señor. El verdadero adorador tiene una actitud, un espíritu de acercarse a Dios con humildad, pero lo hace en armonía con la verdad. Por eso Jesús definía a los verdaderos adoradores como aquellos que adoran a Dios con una actitud, con un espíritu adecuado y siguiendo la verdad. Cuando uno analiza este concepto de verdadero adorador, entonces, mirando de regreso la experiencia de Caín y Abel, podríamos decir que aquí hay dos formas de adorar. Primero, porque se menciona que Caín y Abel llegaron para presentar sus ofrendas, y el texto de Génesis capítulo 4 dice, especialmente en el verso 3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Bueno, él era agricultor y trajo del fruto. Pero Abel, dice el verso 4, trajo también. Esta palabra también es importante aquí, porque significa añadir. En la palabra hebrea que se usa aquí es añadir. Trajo además, trajo también. Es decir, Abel también trajo de los frutos de la tierra. Abel, al igual que Caín, trajeron frutos de la tierra, pero además también trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y esa es la razón por qué Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y cuando el verso 5 dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, este se molestó, su semblante decayó y Dios le preguntó a Caín en el verso 6, dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, no has hecho bien. Dios le estaba diciendo a Caín, ¿por qué te molestas? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? ¿No serás reconocido? Claro, pero no has hecho bien. ¿Por qué? Porque solo trajiste del fruto de la tierra. No trajiste lo que te pedí. Y es que Dios, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, y eso nosotros lo podemos leer en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 21, se dice allí, Génesis capítulo 3, 21, que Jehová, Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando dice que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió, Dios no creó las pieles. Dios obtuvo las pieles del primer sacrificio que Él hizo en el Edén. Así que desde el mismo comienzo, cuando Dios le dijo a Satanás que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de una y de otra, ya el sacrificio de Cristo estaba siendo proclamado. De ahí que los sacrificios demandaban una oveja o un cordero, siempre. Por eso es que en el verso 4, Génesis 4:4, se menciona que Caín trajo de las ovejas, de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas y sacrificó, y Dios se agradó. Porque él trajo una ofrenda según lo estipulado por Dios, obedeciendo el principio de Dios. En cambio, Caín, no. Caín fue rechazado en su forma de adoración porque no se ciñó a lo que Dios había pedido, una oveja. Y él trajo solo los frutos de la tierra, desobedeció. Así que nosotros encontramos aquí dos tipos de adoradores, los que se ciñen a la verdad y los que caminan por cuenta propia. Caín adoró siguiendo sus propios criterios, no obedeció lo que había ordenado Dios. Hoy, los falsos adoradores se siguen acercando a Dios siguiendo sus propios criterios. Dejan de lado la palabra de Dios y lo que Dios ordena, no les interesa. Ellos piensan que con estar en la iglesia, atender la iglesia, ya cumplí con el Señor. Y no es así.
porque hay que llegar con un espíritu de adoración. Esos son los creyentes hoy que no quieren que su vida sea dirigida por Dios, hacen lo que mejor les parece. Así que hoy, como antaño, tenemos la misma situación. Vivimos en un tiempo cuando estos dos grupos de adoradores se manifiestan. Se han manifestado a lo largo de la historia y se siguen manifestando, especialmente en el tiempo del fin. En este tiempo están presentes y estarán presentes en los eventos futuros. Y entonces, diríamos que tanto los falsos como los verdaderos adoradores se consideran a sí mismos siervos de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos se acercan a Dios a adorar. ¿Qué hizo Caín? ¿Se acercó a Dios a adorar? Caín no fue el que dijo voy a adorar a otro Dios. No, él se acercó a Dios a adorar al Creador, pero lo hizo a su manera. Hoy día existen muchos que decimos ser siervos de Dios. Estamos mezclados, ¿no? Y entonces, como nadie ve los corazones, solo Dios, Dios ha prometido que llegará el día en que ambos grupos serán desnudados y advertidos. Aquí yo quisiera compartir un texto con ustedes en Malaquías, capítulo 3, versos 16 a 18. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Pero yo quiero enfatizar el verso 18, Malaquías 3, 18. Entonces, dice Dios, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y está hablando aquí en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, tanto en la iglesia del Antiguo Testamento como en la iglesia de todos los tiempos y especialmente en el tiempo actual. Y es que Dios ha decidido que un día Él va a desnudar estos dos grupos en su pueblo. Los que le sirven y los que no le sirven. Los que son siervos justos y los que son siervos malos. Por eso, cuando nosotros hablamos de adoración y el sellamiento, ¿cuál es la relación que existe? Es que la persona que está siendo sellada por Dios no puede ser un falso adorador. Porque si tiene el sello de Dios es porque el nombre de Dios está en su frente. Es porque su actitud de adoración es diferente a los falsos adoradores. Los falsos adoradores en el tiempo del fin son identificados como aquellos que adoran a la bestia y reciben la marca de la bestia. La recibirán muy pronto. Y eso es lo que dice Apocalipsis 13, versos 1 al 4, cuando uno lee. Me paré sobre la arena del mar, dice Apocalipsis 13, el verso 1, y vi subir del mar una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así que esta bestia era un poder blasfemo. Y en el verso 3 dice que una de sus cabezas, vi en una de sus cabezas como herida de muerte, y esta herida mortal fue sanada, y la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Así que aquí se nos señala en el tiempo del fin, estamos hablando de este tiempo cuando la bestia está ejerciendo un poder y muy pronto la hegemonía mundial. Y cuando la marca de la bestia sea impuesta, entonces sabremos a plenitud todas estas cosas, como se dice, vivirlas en vivo y en directo. Encontraremos que en ese momento habrá gente que adore al dragón
que le dio autoridad a la bestia y adoraron al dragón y a la bestia. ¿Y quién es el dragón? Bueno, ustedes necesitan solo leer allí en Apocalipsis 12, en el verso 9, y descubrimos que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que ¿pueden ustedes creer que hay adoradores que se dicen siervos de Dios, creyentes hoy, que muy pronto se inclinarán ante la bestia, la religión popular, y quien le da la autoridad a esta bestia, que es Satanás? La Biblia dice que sí, aquí la van a adorar. Y cuando uno lee el verso 8 de este mismo capítulo, dice, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí quiero señalar otro aspecto importante de este asunto del sellamiento. Es que aquellos que son sellados no pueden adorar otro Dios que no sea nuestro Creador. Pero los falsos adoradores adorarán a la bestia, a la religión popular, y a quien le da su autoridad, Satanás. Y estos que adoran a la bestia, dice, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que el que es sellado, su nombre está escrito en el libro de la vida. El que no es sellado, no está su nombre escrito en el libro de la vida. Y cuando uno lee un poco más en Apocalipsis 17, verso 8, donde se vuelve a hablar de Babilonia, de la ramera, estamos refiriendo a la religión popular hoy, dice la Escritura que los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí nosotros encontramos nuevamente que el Apocalipsis incide que aquellos que adoren a la bestia, que reciban la marca de la bestia, no estarán en sus nombres en el libro de la vida. Y cuando uno vuelve a leer en Apocalipsis 13, los versos 11 al 17, encontramos una segunda bestia, especialmente en el verso 11 y 12, una segunda bestia que aparece para apoyar a la primera bestia. Y ordena a los moradores no solamente que adoren a la bestia, sino que le hagan una imagen. Es decir, ordena a los moradores que adoren a la bestia y le hagan una imagen. Y luego, dice el verso 15, que esta segunda bestia que representa al protestantismo apóstata, le da el poder a la primera bestia. También infunde aliento, vida, poder a esta imagen de la bestia para que hable y haga matar a todo aquel que no la adorase. Y así, esta imagen de la bestia, junto con la bestia, promueven que a todos se le imponga una marca para que nadie pueda comprar ni vender, sino solo el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que nosotros estamos por venir a este momento, pero este momento no es que nos va a caer por sorpresa, ¿no? Estamos en los preámbulos de este acontecer. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando el mundo está temeroso frente a una pandemia que está golpeando fuertemente todos los estratos sociales, hoy día hay mucha gente que hace lo indecible por sanarse o salvarse de este virus. Aquí hay ciudades donde he visto que han puesto imágenes, crucifijos y muchos otros elementos en helicópteros y lo han paseado por toda la ciudad para que la bendición del Altísimo caiga sobre esa ciudad y pare la pandemia. ¿Cuánto se gasta en gasolina, en todo esto para hacer todos estos elementos? Si la Biblia dijera que esto es una solución, contribuiríamos para la gasolina. Pero es que esto es parte de lo que viene.
Hoy día pasean un pedazo de madera en forma de crucifijo, un pedazo de tela, un pedazo de lienzo con una imagen, o un pedazo de metal en forma de santo o virgen por la ciudad para que nos haga el milagro. ¿Saben lo que va a pasar luego? Luego aparecerá Satanás diciendo que Él es Jesucristo venido para ayudar a la humanidad porque estamos en pandemias. ¿Y qué vamos a hacer? Si hoy día pasean a un pedazo de madera, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo irá en pos de él. Y ese es el problema. Que la bestia, quien recibe el poder del dragón, hoy día está haciendo el trabajo de sembrar para cosechar en la venida del dragón, que será cuando Satanás personifique a Cristo. Y él, entonces, engaña a las naciones. ¿Hay un plan para poner la marca de la bestia? Claro que sí. Pero el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 advierte. Sí, hay un plan para eso, pero advierte a quienes adoren a la bestia qué va a pasar. Y permítanme leerles lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Ahí está el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, o recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Saben ustedes lo que está diciendo el mensaje del tercer ángel? Cuidado con adorar a la bestia o a su imagen o recibir la marca, porque beberá del vino de la ira de Dios, porque Dios viene a destruir el pecado. La raíz del pecado es Satanás. Las ramas del pecado son todas las denominaciones y organizaciones que se han corrompido y han corrompido el evangelio del Señor, que adoran cualquier cosa que no es Dios. Beberán del vino de la ira de Dios. Dios viene a destruir el pecado y a todo recipiente de pecado. Por eso, antes de hacer esta obra, Dios tiene un trabajo. Y ese trabajo está descrito en Apocalipsis 7, versos del 1 al 3. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Apocalipsis 7, del 1 al 3, porque allí se nos menciona que antes que suelten los vientos y las plagas caigan sobre la tierra, Dios tiene un trabajo. Y el verso 3, de manera especial, Dios le ha pedido a sus ángeles que no dañen la tierra, que no dañen el mar, hasta, porque hay un límite, hasta que los siervos de Dios sean sellados. Voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tenemos un trabajo pendiente, dice el Señor. Tenemos que sellar a nuestros siervos. Porque vendrán plagas, no las plagas solo del Apocalipsis, las últimas 7 plagas, no, antes de ello también vendrán otras pandemias. Este es un ejemplo de lo que la Biblia está diciendo. No es que sean las plagas de Apocalipsis. Imagínense, si esto es solamente algo, vamos a decir, introductorio a lo que viene, ¿cómo serán las plagas de Apocalipsis? Si hoy día el mundo está temeroso. Y es así como uno puede entender, con tal de ejecutar el mandato para solucionar su problema de las plagas, serán capaces de matar a sus propios hermanos, a su propia familia. Solo así se entiende cómo el hermano se volteará contra el hermano, el hijo contra el padre y viceversa. Eso está en la profecía, hermanos. Vienen días difíciles. Hay un sello que se está poniendo. Estamos en pleno proceso del sellamiento.
Déjenme darles un ejemplo de lo que dice Apocalipsis 9, los primeros versículos, porque aquí se habla de la quinta trompeta y se hace referencia a los juicios de Dios que caen sobre la tierra y hacen que el sol y el aire se oscurezca y hay un humo que oscurece todo y de ese humo salen langostas. Y aquí quiero leer el verso 4, Apocalipsis 9:4, porque dice que a esas langostas, se les mandó que no dañasen la hierba, la tierra, ni cosa verde. Nada, ni siquiera un árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es interesante. ¿De qué se alimentan las langostas? Esta orden va contra la naturaleza. Dios le ordena a las langostas que no coman nada verde, pero si ese por naturaleza una langosta se alimenta de lo vegetal, de las hierbas, de lo verde, de los árboles, y a ellos se les dice no toquen nada verde, no dañen nada verde. Si hay algo que dañar, solamente a los hombres que tienen, que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, aquí las langostas son usadas como un símbolo de instrumentos de tormento. Lo curioso es que Dios le dice a las langostas, a estos instrumentos, no dañen a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Quiere decir que estas langostas, esta plaga, lo que sea que signifique ello, tiene la capacidad de distinguir entre el sello de Dios y los que no lo tienen. Ahora no es el tiempo para analizar todo esto, yo solamente quiero focalizarme en el sello. Esta plaga, esto que no es las 7 plagas de Apocalipsis, porque esto es otra cosa, estamos hablando de la quinta trompeta, tienen capacidad de discernir quién tiene el sello y quién no lo tiene. Y entonces en el verso 5 y 6 hay algo más. Apocalipsis 9, 5 y 6 dice, y les fue dado que no los matasen, no maten a los hombres, aquellos que no tienen el sello de Dios, atáquenlos, dáñenlos, pero no los maten, sino que lo atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Saben cómo ataca un escorpión? ¿Han visto alguna vez les ha picado un escorpión? Eso es doloroso y se le pone insensible y se le hincha. Aquí lo interesante de esto es que los que no tienen el sello de Dios van a sufrir. Y aquí hay una cosa interesante. Esos falsos adoradores son distinguidos de los verdaderos y Dios protege a su pueblo sellado. Porque dice, no dañes a los que tienen el sello. No, solo a los que no tienen el sello de Dios. Ellos son los que son atormentados. De igual manera, cuando uno lee Apocalipsis 16:2, encontramos ahí la primera plaga. Ahora sí entramos a las 7 últimas plagas, después que se cierra el tiempo de gracia, después que ya nadie más puede arrepentirse, una vez que toda la misericordia de Dios se agotó. Ya no hay más. El que es justo, sea justo, y el que es injusto, quédese como está. Y cae la primera plaga. Miren lo que dice Apocalipsis 16:2. Que la primera plaga vino como una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Aquí, ¿sobre quiénes cae? Sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen, no sobre los que tienen el sello de Dios. Así que el sello de Dios es un sello de garantía, de protección. El sello de Dios te ayuda a enfrentar los desafíos sabiendo que el Señor está contigo y tienes un paraguas que te cubre de eso que viene a dañar a la humanidad. Pero entonces nos preguntamos, ¿y quiénes son los falsos adoradores? ¿Falsos adoradores son los que no son adventistas?
¿Los adventistas sí son verdaderos adoradores? No, hermanos, de eso no está hablando. La Biblia dice que los falsos adoradores están también, no fuera nomás, adentro, dentro del pueblo de Dios, mezclados con los fieles siervos de Dios. Ambos grupos conviven dentro, y de eso vamos a hablar mañana cuando toquemos el tema del zarandeo. Pero eso justamente es la causa de la tibieza espiritual. Hay algunos hermanos disidentes que critican a la iglesia que la Odisea es tibia y que está tibia, está perdida. Hermanos, no han entendido lo que dice la Biblia. Dentro de la iglesia hay verdaderos adoradores y falsos adoradores, fervientes adoradores y fríos adoradores. Y cuando usted pone lo ferviente con lo frío, ¿qué da? Tibieza. Esa es la condición de la iglesia. Pero no es que toda la iglesia está tibia, no. Sino que la influencia de estos fervientes se ve opacada por la frialdad, la mundanalidad de aquellos que están dentro de la iglesia y no han entendido la importancia del sellamiento. Y nosotros necesitamos entender esto. Los fríos, los adoradores fríos, son aquellos que están inclinados hacia la mundanalidad y vienen a la iglesia con ese espíritu de mundanalidad. Por eso decíamos que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ese espíritu de mundanalidad no nos clasifica como verdaderos adoradores. En cambio, aquellos que son fervientes, ellos son obedientes a los principios de Dios. Ustedes se dan cuenta que hay creyentes, por un lado, indiferentes a la urgencia del momento que vivimos, y por otro, hay otros que están altamente motivados a testificar y proclamar el mensaje de salvación. Bueno, hermanos, solamente una persona que sabe que está viviendo el tiempo final, que ha sido sellada o que está en el proceso del sellamiento por el Espíritu de Dios, va a sentir esa urgencia de comunicar el mensaje de salvación a otros. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder, hermanos. Pero si nuestra mente está ocupada con los asuntos del mundo solamente, ¿cómo te catalogas tú? ¿Un ferviente adorador o un frío adorador? Tengamos cuidado, porque Jesús también refirió esto mismo en Mateo 24, versos 44 al 51. Ustedes van a encontrar allí la parábola de los dos siervos. Y ahí está, dentro de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Esta parábola ilustra lo que pasa al interior del pueblo de Dios. Hay dos tipos de siervos. Los siervos que son catalogados fieles, que cuando su Señor llega, los encuentra trabajando, cumpliendo con la misión que les dejó. Y nosotros tenemos el cometido del Señor, ir a ser discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es nuestro cometido, ese es nuestro objetivo de vida. Y este siervo fiel de Mateo 24, versos 47, 46, 47, dice que él estuvo haciendo el trabajo que Dios le mandó y cuando su Señor vino, le halló haciendo así. En cambio, hay otro siervo, al cual la parábola llama el siervo malo. Y este siervo malo, ¿qué hacía? Mientras el siervo fiel estaba involucrado en la proclamación del mensaje, haciendo el trabajo, el siervo malo se dedicaba a comer y a beber con los borrachos. La mundanalidad. Y se lo cataloga con los hipócritas. ¿Por qué? Porque vive una doble vida. Se dice siervo de Dios, pero actúa como un mundano. Eso es hipocresía. Y no nos cabe duda por qué maltrata a sus consiervos. Así que Jesús en esta parábola menciona que estos dos tipos de adoradores existen dentro de la iglesia. Y algunas personas dicen, ay, que yo no voy a la iglesia más porque entonces hay personas que son hipócritas y que no reflejan lo que Cristo dice en su palabra. Y tienen razón, porque tal vez han tenido la mala suerte de encontrarse con algunos adoradores fríos. Y esos son piedra de tropiezo para los otros,
porque ni ellos entran al reino de Dios ni dejan entrar a los otros. Y Mateo 21, capítulo 7, versos 21 al 23, describe lo que Jesús les dirá a este tipo de creyentes. Porque les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y en aquel día muchos le dirán, ¿qué le dirán? Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Señor, nosotros echamos fuera demonios. Señor, nosotros hicimos muchos milagros. En otras palabras, eran creyentes activos, activos. ¿Y qué les dice Jesús? Les declararé, verso 23, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor no los conoce? Simplemente no los conoce porque no tienen el sello, no tienen su sello, no se han apartado de iniquidad. Si cuando nosotros leemos en 2 de Timoteo 2:19, ¿qué dice Dios en su palabra? En 2 de Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello de los que están firmes? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. ¿Por qué estos siervos que profetizaron, echaron demonios, que hicieron milagros, no son conocidos por el Señor? Porque vivían una doble vida. No se apartaron de iniquidad. Ese es el problema. Y entonces nosotros tenemos que mencionar aquí quiénes son los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los que reciben el sello de Dios? Son aquellos que gimen al ver las perversiones, la distorsión del evangelio al interior del pueblo de Dios. No afuera, no estoy hablando de afuera, estoy hablando de adentro, de adentro. Yo quiero compartir en la pantalla un texto, no sé si habrá problemas, pero quiero compartir con ustedes el texto de Ezequiel 8 porque necesitamos recalcar allí algunas cosas. Entonces déjenme entrar aquí al texto de Ezequiel, perdón. Aquí está. Este es el texto de Ezequiel que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque dice aquí, alza tus ojos, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte. Estoy leyendo en el verso 5, Ezequiel 8:5 en adelante. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, junto a la puerta del altar. El Señor llevó a Ezequiel en visión hacia Jerusalén. Y lo llevó a la puerta del altar, aquí, a esta puerta del altar, donde había algo, y aquí lo voy a subrayar, ese algo, ¿qué es? Una imagen, y esta imagen es del celo en la entrada. Una imagen a la entrada del templo en Jerusalén. Y me dijo, ¿ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones en la casa de Israel. Wow. Pero eso no es todo. El verso 6 termina diciendo, ven y verás abominaciones mayores. Y ahora me llevó al atrio y miré un agujero y me dijo, cava en la pared, y cavé, y ahí a través de la pared, aquí una puerta, y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que hacen estos allí. Y entré y miré, y he aquí todas las bestias abominables. Todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared. Por todo, delante de ellos estaban los 70 varones de la casa de Israel. ¿Quién eran los 70 varones?
el Sanedrín, los líderes que tenían, el Sanedrín, los líderes, tenían ídolos, bestias abominables. Y aún estaba ahí Hazanías, que tenía el incensario, era el sacerdote de la época, y subía una nube espesa de incienso. Estaban adorando esos ídolos, esas imágenes. Y el verso 13, y me dijo, perdón, en el verso 12, y me dijo, hijo, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras con sus imágenes. Porque dicen ellos, y aquí está la clave, ¿por qué ellos dicen y hacen tal cosa? Porque dice, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Él no nos ve. Si supieran que Dios no solamente los ve, sino que ha invitado a Ezequiel para que vea junto con él lo que ellos están haciendo. Y me dijo, esto no es nada. Ven y verás abominaciones mayores. Y el verso 14 me llevó a la entrada de la puerta del norte. ¿Y qué encontró ahí en la puerta? Ahí en el santuario. He aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era un ídolo babilónico. ¿Y qué estaban haciendo las mujeres? Adorándola. Y luego me dijo, ¿ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio, adentro del atrio, adentro. Y he aquí, junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar. Es decir, aquí está el atrio y entre el altar y la entrada al lugar santo, allí en medio, justo a la entrada del lugar santo. ¿Qué había? Habían 25 personas con las espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose. Dentro del templo, dentro de la casa de Dios, del templo de adoración, 25 hombres dándole la espalda al lugar santo y adorando al sol hacia el otro lado. ¿Qué es lo que se estaba haciendo en la casa de Israel en Jerusalén? Toda suerte de idolatría. Por eso es que vino el cautiverio babilónico. Esa es justamente la razón. Y el Señor le dijo, wow, ¿has visto? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que ves aquí? Han llenado de maldad la tierra, se volvieron. ¿Y saben lo que hace Dios? Debido a esta idolatría, Dios decide algo. Y viene Ezequiel 9. Me dijo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno tiene en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían en camino de la puerta sur hacia el norte. Y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Pero entre ellos había un varón que traía en su cintura un tintero de escribano. Y todos se pararon junto al altar de bronce, allí en el templo. Y entonces dice allí que Jehová le dijo a aquel que estaba vestido de lino, que tenía el cinturón de tintero de escribano, ¿qué le dijo en el verso 4? Pasa por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y yo quiero aquí enfatizar lo que dice el verso 4. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Es decir, mientras en Jerusalén habían personas que tenían ídolos, que adoraban la mundanalidad, la idolatría, se había metido a la iglesia, al mismo templo, al santuario, y eran los mismos sacerdotes los que ministraban en el templo,
los que estaban promoviendo la adoración al sol, a los ídolos. Había un grupo de personas en Jerusalén que gemían y clamaban a causa de las abominaciones que se hacían. No son de aquellas personas que gemían y se fueron. No, yo me voy de la iglesia porque estos pastores son apóstatas, o porque este anciano, o porque el diácono, o quien sea, no viven de acuerdo a los principios de Dios. No dice la Escritura eso. Dice que a causa de la abominación que existía, Dios puso una señal sobre aquellos que clamaban a causa de estos actos y idolatría. Y luego el verso 5 le dijo a los otros a los otros 5 que quedaron: pasad por la ciudad y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños, que no quede ninguno. Matad a todos. Y empezaron. Solamente había algo. El verso 6 termina diciendo: pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Aquel que tenga el sello en la frente, porque va el escribano poniendo el sello a cada uno, aquel que tenga el sello, no os acercaréis. Y comenzaréis por el santuario, por la casa de Dios, por el ministerio, por los sacerdotes, por los pastores hoy. Este término debe ayudarnos a nosotros a reflexionar, porque nosotros aquí estamos viviendo este tiempo cuando hay personas que cometen toda suerte de atrocidades y de actos mundanales e idolátricos en la iglesia de Dios. Y ellos dicen: Dios no nos ve. Hazlo nomás, todo el mundo lo hace. Mira a los pastores, mira a la esposa del pastor, mira a los hijos del pastor. Sigue, Dios no nos ve. Los que claman a causa de las abominaciones que existen en el pueblo de Dios fueron sellados, porque estaban en el pueblo de Dios, fueron sellados. No es como dicen algunos disidentes, que el sello es un mensaje que si tú no lo aceptas, te pierdes. No es eso. Tiene que ver con la verdadera adoración. Tiene que ver con señalar el problema y orar para que esa persona deje la mundanalidad y la idolatría que ha entrado a la iglesia. Los verdaderos adoradores recibirán el sello de Dios y serán protegidos de las calamidades que sobrevendrán a este mundo. Y los juicios de Dios no los afectarán. Por eso Ezequiel 9:6 es importante. La orden es matar. Sí, esa matanza vendrá. Esa matanza de Ezequiel 9 vendrá y será realidad cuando Cristo venga. Y ahí está descrita en Apocalipsis 19. Esa es la gran batalla a la cual se invita a las aves a comer de todas las carnes que quedan regadas ahí en el campo de batalla. Sí, vendrá esa matanza. De todos los que no tienen el sello de Dios, sí, vendrá. Pero no es como algunos dicen que solamente se van a morir los adventistas que no acepten un mensaje específico. Eso no es. El sello de Dios tiene como propósito identificar a los fieles siervos de Dios. Por eso que Apocalipsis 7, del 1 al 3, como hemos leído, dice: deténganse, no dañen hasta que nosotros sellemos en sus frentes a los siervos de Dios. Sí, los siervos de Dios serán sellados, pero los siervos de Dios fieles. Los siervos de Dios fieles. Y el sello de Dios tiene como propósito identificar quién le sirve, quién le adora en espíritu y en verdad. El sello que se les coloca indica que pertenecen a Dios. Por eso, Elena White dice que el sello es el afianzamiento en la verdad producida por la obra del Espíritu Santo. Sí, ese sello nos da la seguridad que nosotros estamos en la verdad. Estamos leyendo la Biblia. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Porque nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo.
Hemos sido sellados para ser guiados por Él. Y todo el que es guiado por el Espíritu Santo adorará en espíritu y en verdad. El sello de Dios es invisible, pero se hace visible en obediencia a Dios al guardar el sábado. La señal que somos criaturas de Dios, que nos recuerda a nuestro Creador. Ese sello invisible que viene a nuestras frentes y está en nuestros corazones, se hace visible cuando nosotros obedecemos a Dios. No es que adoramos como nos parece en el día que queremos, adoramos en el día que Dios nos invitó a adorar con Él. El sellamiento termina con el cierre del tiempo de gracia y este es un acontecimiento actual. Y Satanás, sabiendo que el tiempo de gracia durará muy poco más, estamos en los albores ya de acabar ese periodo, en cualquier momento, no sabemos. Satanás tiene entretenida a la iglesia, a los hijos de Dios, en discusiones vanas, en pleitos entre hermanos, en envidias, en celos, en chismes, en toda suerte de cosas, con tal de que no cumplan con la misión de anunciar el peligro inminente. Aprovechemos que todavía hay gracia. Acerquémonos al trono de la gracia ante nuestro intercesor. Pidámosle que su Espíritu estampe su sello en nuestras mentes y corazones y que nos ayude a adorar en espíritu y en verdad. No solamente que ese sello nos ayude a nosotros a proclamar el mensaje, sino que realmente sea evidencia de que somos fieles a Dios. Y cuando vengan las calamidades sobre este mundo, ese sello de Dios también nos proteja. Debemos regocijarnos, sí, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y de que el sello sea puesto en nuestras mentes y corazones. Pero debemos evidenciar en nuestro diario vivir de que eso es así. El sello de Dios no será puesto sobre una mente impura. El sello de Dios no será puesto sobre aquellas personas que viven con una mundanalidad abierta. El sello de Dios no será puesto sobre una persona que no mira a Jesús como el modelo a seguir. Estamos en pleno sellamiento. Les invito para que reflexionemos. En este tiempo es tiempo de elegir ser un siervo fiel, un siervo caliente en la fe y dejar la frialdad, la mundanalidad. Que Dios nos bendiga y sigamos adelante con el mensaje que predicamos al mundo entero que es necesario ahora. Muchas gracias, Pastor Víctor Figueroa, por un mensaje de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. Dios bendiga su ministerio, Dios bendiga su familia, Pastor. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de la página de la Asociación del Caribe Colombiano y de las diferentes páginas de las redes sociales que están transmitiendo este evento. Queremos concluir e invitarlos para mañana a la noche a las 7. Nuevamente estaremos aquí con un tema más acerca de viviendo el tiempo del fin. Y los dejamos con el tema Volviendo ya está del Ministerio Family of Faith. Gracias a todos. Dios les bendiga. Cada día que pasa es un día. Y queremos pedirle al Pastor Víctor que nos dirija en oración, por favor. ¿Ok? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites un tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas. Gracias porque nos llamaste a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir en armonía con ella, ser consecuentes con la fe que hemos aprendido de tu palabra y que el sello de tu espíritu sea una realidad en nuestras mentes y corazones. Y que podamos vivir en armonía con ella y que podamos ser mensajeros de esperanza en este mundo que perece. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Cada día que pasa es un día menos en esta tierra
y un día más cerca del reino de los cielos. Jesús volviendo ya está. Cada día que yo vivo aquí, se acerca más tu reino a mí, y este mundo poco a poco va llegando a su fin. Como árbol que plantado está, sé muy bien que mi hoja no caerá, y despierto y alabándote me encontrarás. Pues aunque no puedo saber el momento, sé que queda poco por esperar. Tu palabra me lo ha prometido y seguro estoy de que volverás. Y cuán cerca estamos hoy del hogar, ya el cielo preparándose está. En tu pueblo la esperanza florece al saber que en las nubes vendrás y volviendo ya estás, volviendo ya estás. El momento que por años soñé, todo ojo lo verá esta vez. Cielo nuevo y tierra nueva, en Cristo yo tendré. Y rodeado de la gloria de Dios, todo aquello que el pecado quebró, restaurado y en su trono de amor contemplaré. Pues aunque no puedo saber el momento, sé que queda poco por esperar. Tu palabra me lo ha prometido y seguro estoy de que volverás.